Sofía Ochoa tomó protesta, Diana Sánchez Barrios pudo por fin tomar protesta como ¿qué es? Como diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Así es, Ciro. Ella el 17 de octubre, hace poco menos de 4 meses, estaba en el centro histórico. Ahí fue víctima de un atentado, recibió 5 disparos. En ese atentado fallecieron lamentablemente 2 personas. Ella estuvo varias semanas internada en el hospital en terapia intensiva. Finalmente salió del proceso de rehabilitación y, como bien dices, tomó protesta y ahora va a trabajar como diputada del Congreso de la Ciudad de México. ¿Y cómo es la vida después de sobrevivir a un atentado? Gracias por estar con nosotros, Diana. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. Tenemos entendido que no había hecho una aparición pública en un medio. Tenemos entendido. Después de pues todo lo sucedido, Ciro, es la primera vez que vengo a platicarle al auditorio, a ustedes, y compartir pues realmente pues esto que has vivido tú, que hemos vivido yo y que somos sobrevivientes de estos atentados, ¿no? Y la vida cambia, por supuesto que cambia la vida. Sin embargo, también la vida sigue. Tenemos que continuar. Yo soy una mujer echada para adelante, para seguir trabajando para todas estas poblaciones de la diversidad sexual, que ha sido mi lucha por muchos años, el tema del comercio en el espacio público, para la gente que tiene tanta necesidad de trabajo y que sean visibilizados en un derecho amplio y reconocimiento desde una perspectiva de orden. ¿La vida sigue cómo, Diana? Pues mira, la vida sigue con todas estas grandes adversidades. Por supuesto que soy un ser humano y tengo miedo. Sobreviví a 5 balazos que me dieron. Perdí. 5 entraron en el cuerpo. 5 entraron en mi cuerpo. Sí. Por supuesto que ya me dieron de alta, a pesar de que sigo en terapias. Tengo una discapacidad en la mano todavía aún y estamos trabajando en ello. Me faltan cirugías por realizar para, pues, la movilidad de mi mano, la movilidad de la quijada, donde me dieron también otro balazo. El 30% del pulmón que perdí, pues estoy trabajándolo también aún en terapias. Pero bueno, mira, lo importante es que sigue. Y yo soy una convencida de que las y los luchadores sociales tenemos claridad a todo lo que nos enfrentamos. Y son cosas que no deben de suceder, pero yo estoy en el buen ánimo de trabajar y seguir construyendo para las y los ciudadanos, que tenemos muchos pendientes, grandes pendientes. Y lamentablemente, de verdad, hemos vivido cosas duras, difíciles, la pérdida de mi primo David, la pérdida de Víctor, un chico que se acercó a pedirme una selfie, un chico que trabajaba en el centro histórico. Pero las imágenes las vimos. Y se acercó a pedirme una selfie. Bueno, pues ahorita está toda la investigación en la fiscalía. Yo quiero de verdad agradecerle y reconocerle a la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la eficacia que tuvieron para detener a estas personas que me dispararon, al que se fue a la fuga, la señorita que dio información mía para saber ellos cómo llegar a mí, ¿no? Y bueno, pues tengo que trabajar, iba a presentar un libro de esta gran lucha del comercio. Una rebelión de los marginados por la justicia social y la dignidad de su trabajo. Hablo de la necesidad urgente que necesitamos una ley secundaria para el comercio. Mira, ahí están trabajando más de 2 millones en el comercio, en el espacio público en esta ciudad. Más de 2 millones. Así es. Y hay 1 millón de personas que se ocupan en el trabajo formal, pero el restante de hora quieren seguir trabajando y buscan la manera de tener este reconocimiento porque quieren tener otro salario más para tener una vida digna. Y por eso creo que es importante en esta tercera legislatura que voy a estar encabezando, trabajar para lograr esta ley secundaria para el comercio en el espacio público y bueno, dotarlos de derechos y de obligaciones. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años desde que tenemos referencia de ustedes, de su señora madre, de otros dirigentes? Hemos escuchado eso. ¿Desde qué? ¿Los años 80? Sí, mediados de los 80, cuando menos. Sí, ya cuando quizás se dio esa explosión de comercio ambulante en la ciudad. Claro. Y mire dónde estamos. Claro. Mire dónde estamos. Tenemos décadas tratando de impulsar una ley al comercio en el espacio público.
Ya ha sido ahora herencia de nuestros padres luchadores sociales para seguir dando esta lucha y visibilizar las grandes necesidades que tiene el sector del comercio en el espacio público. Creo y confío hoy por hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto que es una ley, esta propuesta tiene que ser pues actualizar de la que se presentó de Chambeando Ando. Por supuesto que presentar otra vez todo el proyecto a las y los ciudadanos del comercio en el espacio público, al gobierno de la ciudad, a las secretarías, a la Secretaría del Trabajo, para construir un gran consenso. Por supuesto que también tienen que entrar los académicos, para que todas y todos nos pongamos de acuerdo y poder tener una ley efectiva, una ley que realmente les sirva a las personas de este sector del comercio en el espacio público. Y bueno, pues partir de ahí para ampliar todo este derecho y por supuesto que obligaciones y por supuesto que empoderamiento a estas familias, porque lo mal aprendido se desaprende, Ciro. Diana, una de las cosas que más impactó del atentado fue que se hizo en pleno centro de la Ciudad de México, a plena luz del día, a media hora. Después del atentado, a mediodía, después del atentado se reforzó la seguridad. Ahora que fuiste a tomar protesta, que has estado por esa zona, ¿se ve este reforzamiento de la seguridad de la zona? Sí, claro, por supuesto. Después de que me dan de alta, yo misma hago un recorrido en las calles del centro histórico, volví a pasar por esta calle de Motolinía, donde pues pasaron todos estos hechos. Motolinía, la gran sí, claro. calle de Motolinía. Así es. ¿Y? Bueno, pues vi demasiados elementos, mucha seguridad, y por eso creo que es importante el tema de legislar con tecnología en la ciudad, en un tema de seguridad. Creo que tenemos que dotar. ¿Qué es legislar con tecnología? Pues legislar, por ejemplo, estas cámaras modernas donde pueden grabar directamente bien la cara de la persona y saber quién es esta persona. Creo no que las tenemos. Yo creo que se tiene que trabajar en ello. Pero hoy no las tenemos. Hoy por hoy no tenemos esa gran tecnología, pero confío desde el Congreso de la Ciudad de México con todas y todos los diputados que trabajemos e impulsemos esta nueva tecnología para la seguridad de las y los ciudadanos que necesitamos y requerimos. ¿Y hay el ánimo de sacar adelante estas leyes? Porque seguimos viendo, así como hablamos de tantos años promulgando estas leyes, mejorando estas leyes, seguimos viendo la reacción de los gobiernos, y aquí pues, básicamente de los gobiernos de la izquierda desde 1997, que tomó la ciudad del PRD y luego Morena, de acercamiento, distanciamiento. Lo acabamos de ver en la zona de la Alameda, de Bellas Artes, los desalojan, regresan, una relación muy conflictiva, muy incierta. Y mira, Ciro, con esas prácticas tenemos que terminar. ¿Pero qué es terminar? Yo confío plenamente de todos los diputados del Congreso de la Ciudad que tengan una perspectiva amplia de derechos humanos, laborales a estas personas. Son prácticas que ya no deben de estar sucediendo. Y yo coincido en un tema de enriquecer con proyectos a nuestra jefa de gobierno sobre este orden del comercio, sobre este orden de horarios, sobre esta identificación con gafetes, con horarios muy claros. Y si no empoderamos y si no hacemos un diagnóstico situacional del comercio en el espacio público, pues van a ser políticas públicas fallidas. ¿Quién se opone a esto? Pues mira, creo que no ha avanzado el tema por muchas circunstancias. Por supuesto que las grandes empresas son las primeras en presionar a las autoridades para que esto no suceda. Sin embargo, creo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque al final existimos, estamos. Es una riqueza que está en la Ciudad de México y que tiene que ser aprovechada para el beneficio del comercio en el espacio público, para los vecinos, para la seguridad. Creo que es fundamental. ¿Cómo para la seguridad? Este análisis Porque profundo. hay una asociación, y lo sabe muy bien, personas que asocian al comercio, ¿cómo lo debemos llamar? El comercio en el espacio público, público, ambulante, informal, como se le ha llamado en otras épocas, con el aumento, con una explosión de hechos delictivos, de criminalidad. Efectivamente, eso es lo que
ha estado en el ojo del huracán, y creo que por eso es importante legislar, ordenar, partir desde la identificación y la identidad de quién es quien vende las quesadillas, y con eso basta. quién es, y desde orden. Necesitamos orden para liberar también las cámaras, y en conjunto creo que tenemos que construir la sociedad civil organizada, los diputados, el gobierno de la ciudad, para lograr el objetivo. Y sé que es muy difícil, pero se puede hacer. Un ejemplo que viví el domingo. El domingo fui al mercado de San Ángel, lo conoce usted, el famoso mercado de San Ángel. La entrada principal por Avenida Revolución está, ahí hay 5, 6, 7, 10 puestos de comercio ambulante, bloquean toda la entrada al mercado. En la entrada de la calle posterior había menos, pero también los hay. Y adentro, en el mercado, yo creo que la mitad de los puestos estaban cerrados. Mira, acabas de tocar un tema muy ¿Cuál importante. sería, por ejemplo, con una ley, con una legislación, con una acción de gobierno, el mejor panorama para una situación así? Yo no pregunté, no reporté si estaban autorizadas las personas sobre revolución o no, pero se veía un desbalance. Con el mercado, la mitad de los puestos cerrados. De los locales. El domingo, hace 48 horas, en el mercado de San Ángel. Mira, acabas de decir algo muy importante, y por eso cuando hablo de un diagnóstico situacional, hablo de potencializar una política pública. Por ejemplo, tú acabas de decir algo muy importante. Sí. El mercado estaba más al 50% cerrado, y afuera a la vista, había más comercio en el espacio público. Parecía que la mitad de los comercios estaban cerrados. Si generamos una política pública y este mercado, hacemos una gran propuesta con empresarios, entonces automáticamente estas marcas generan que entren al mercado pues más personas. Haces potencial una plaza, haces potencial un mercado. Se tiene que renovar la ley, por supuesto, se tiene que renovar el mercado, se tiene que potencializar, y siempre yo he dicho y soy una convencida de que se le tiene que capacitar y empoderar a los comerciantes. Y en conjunto con los empresarios podemos hacer este híbrido. Este gran híbrido, hasta en las plazas comerciales que han entregado. Pero los empresarios no quieren. Anteriores. Los empresarios no quieren. Yo creo que si nos sentamos y platicamos y revisamos, y a ellos les va a convenir, porque es un tema de potencializar la economía y el comercio, tanto en el espacio público, que muchos de ellos estarían dentro del mercado, compartiendo con los empresarios, con estas grandes empresas que nos darían garantía de que fuera más exitosa la plaza comercial o el mercado público. Creo que haciendo un gran análisis con un diagnóstico situacional podríamos tener políticas públicas exitosas. Ciro, mira, los gobiernos de izquierda pues hemos avanzado en derechos, en reconocimiento, por ejemplo, a la población trans, al matrimonio igualitario, en temas de género. Hemos avanzado en muchos temas. Sí, pero aquí usted está hablando de 2 millones de personas. Claro, por supuesto. Es un problema monumental. Así es. El tema del comercio ambulante. Sí, claro. O el comercio en el espacio público. Sí. No llamarlo ambulante. Sí. Porque ya decir ambulante ya está conectado en un tema pues no muy correcto. En el espacio público. Sofía. Diana, regresando al tema del atentado, aquí al día siguiente, el 18 de octubre, hablamos con tu mamá, con Alejandra Sánchez Barrios, y ella ponía nombres, ponía responsables, ella acusaba a la Unión Tepito, a algunos familiares, y escuchándote sobre los comerciantes, justamente uno de los problemas que tienen los comerciantes es el tema de las extorsiones, que fue la Unión Tepito la que te atacó por cosas como esta, por el apoyo a los comerciantes. Mira, están las investigaciones. Yo no quiero hablar muy profundo del tema porque, pues, si no se hace un desorden. Yo soy muy respetuosa de la autoridad. Yo confío en la Fiscalía. Ciro, yo confío en la Fiscalía de la Ciudad de México, que vamos a seguir avanzando en la investigación hasta dar con las intelectuales que le pagaron a estas personas para para asesinar, para matarla, porque el blanco era yo. Sí, entonces en ese sentido creo que estoy muy al pendiente de esta información que mis abogados tienen día tras día a través de la Fiscalía, y yo estoy confiada en que se va a hacer justicia, en que vamos a llegar a agarrar a las intelectuales, y que eso es importante. Debe de haber un ejemplo, porque esto que sucedió es lamentable en el centro histórico,
en el corazón de la Motolinía. ciudad. Entonces, en ese sentido creo que es importante, de verdad, que quede claro que esto no debe de sucederle a nadie. No por ser Diana Sánchez Barrios, no porque mi mamá sea Alejandra Barrios Richard, no porque mi hermana Silvia Esther Sánchez Barrios sea diputada y compartamos estas legislaturas. Entonces, no debe de sucederle a nadie, Ciro. Te sucedió, tú lo viviste, tú sabes cómo cambia la vida después de esto. No, es lamentable y es duro. Pero se ve muy bien, se ve fuerte, se ve con convicción, con un proyecto, y pues vamos a ver. Vamos a trabajar, Ciro. Yo Sí. estoy muy contenta de estar en esta asociación parlamentaria de mujeres por el comercio feminista, incluyente. Creo que desde ese espacio vamos a lograr, sobre todo, tener muy buena relación, trabajar muy bien con los diputados del Congreso de la Ciudad de México, para poder sacar adelante los grandes pendientes que tiene la ciudad y que lo hemos estado haciendo y que lo han estado haciendo los diputados. Tenemos que muy hacer bien. una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Diana Sánchez Barrios. 4 meses, más o menos. Sí, poquito Cerca menos de 4 meses. 4 meses después de su atentado. Aquí está viva, con ganas de vivir, con ganas de trabajar, con un proyecto complicadísimo, que es todo este tema del comercio en el espacio público. Regresamos, concluimos la investigación y tenemos algunos libros para las personas que nos están escuchando quienes llamen, y pues, viendo este libro de Diana Sánchez con Barrios. mucho amor. Hacemos la pausa, 8:56, volvemos. Anímate. Sigue la conversación. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ante esto que platicamos en el corte, Sofía. Sí, justamente recordando esta imagen del momento del atentado que es muy, muy fuerte. ¿Cómo fue, Diana? ¿Te gritaron algo cuando se te acercan, cuando te disparan? ¿Cómo fue ese momento? Debe haber sido muy rápido. Sí, mira, yo no sabía que era un atentado para mí. Lo que yo hago es gritos, están balaceando. Ya me había dado, yo muevo la cabeza y por eso no me da en la cabeza, me da en el mentón, en la quijada. Corro a resguardarme, volteo, lo veo porque todo fue rápido y me balacea, pum, 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 pum. Caigo, por supuesto, empecé a sangrar muchísimo, el cabello me pesaba de la sangre. Otra amiga, Melanie, me gritaba con mi particular: Diana, tu hija Alejandra, Diana, tu hija Victoria, Diana. Y esas cosas me hacían reaccionar, como cuando te dan toques en los fierros y todo eso así. Reaccionaba y reaccionaba. Yo llegué todavía consciente al hospital pensando en mis hijos, pensando en mi madre, en mi padre, en mis hermanos. No sentía que la vida se me iba. Sentía que la vida se me iba. La mano me dolía, era un dolor insoportable, pues la tenía toda floreada, toda destruida. Y bueno, pues fue un hecho de verdad muy duro, impactante. Tuve que irme casi 28 días a una clínica para estar emocionalmente y psicológicamente y físicamente bien después del que me dieron de alta, porque pues bueno, fue muy difícil. Imagínate, 5 balazos que impactaron en mi cuerpo. Y que bueno, estamos esperando en el momento en que esté bien recuperada, porque me dio anemia por la pérdida de sangre, para las cirugías de reconstrucción que vienen. Pero échala para adelante, Bueno. échala para adelante. Pues muchas gracias, muchas gracias. Una rebelión de los marginados por la justicia social y la dignidad de su trabajo, el libro de Diana Sánchez Barrios. Tenemos 10 para las primeras personas que nos llamen. Platíquenos brevemente. Pues mira, perdón. es un libro muy interesante, Ciro. Sí. Es un libro que lo hicimos con mucho amor porque habla de toda la lucha del comercio en el espacio público, lo que veníamos platicando, habla de tener una ley secundaria. Se presentó aquí la ley Chambeando Ando, desde 30 documentos internacionales, hay derecho comparado también en otros países como en Chile, Argentina, varios países en ese derecho comparado, cómo sí se puede hacer una ley secundaria y cómo sí podemos partir desde una orden, desde orden en el comercio en el espacio público. Aquí hablo de la historia que hemos recorrido en esta gran lucha, las más de 45,000 firmas, Ciro, que se juntaron para poder presentar una iniciativa
con carácter preferente desde la sociedad civil al Congreso de la Ciudad de México. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad la hicimos los comerciantes en el espacio público y eso nos llena de orgullo, ¿sabes, Ciro? Porque siempre ha habido estamos estigmatizados en que somos ignorantes, en la pobreza. Sin embargo, nos unificamos, platicamos, empoderé a miles de comerciantes, la importancia de tener una ley secundaria y que pusiéramos todo este proyecto a discusión en la ciudad. Y bueno, pues por cada alcaldía se fueron recolectando firmas, logramos 45,000 de 17,000 en ese entonces que la ley marcaba para poder tener una ley secundaria. Y bueno, pues entró a discusión, ahí sigue parada. Hoy por hoy hago este llamado a mis compañeros del Congreso de la Ciudad para poder lograr incidir en tener esta ley secundaria a favor del comercio en el espacio público, familias trabajadoras, familias decentes que lo único que hacen es llevar el pan a la mesa. Muy bien, pues tenemos 10 libros, 10 ejemplares de Una rebelión de los marginados por la justicia social y la dignidad de su trabajo, de Diana Sánchez Barrios. Muchas gracias. Con esta se puede, no es claro. la lastimada. Sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, sí, te lo agradezco. Gracias por el testimonio, suerte, y entenderá que somos un poco escépticos con estas reformas al trabajo en el espacio público. Vamos a ver si en esta ocasión son capaces ustedes y las autoridades de hacer algo más funcional. Muchas gracias. Gracias a Diana Sánchez Barrios. Son las 9:05, nosotros hacemos una pausa, continuamos.